Este programa es una producción independiente y su contenido es responsabilidad exclusiva de sus productores y participantes. Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente la postura de esta emisora ni de sus anunciantes. Bienvenidos a Refrescando tu Vida. Acompáñanos junto al pastor David Abreu, donde recibirás un mensaje que renovará tu espíritu y fortalecerá tu fe. Comenzamos con Refrescando tu Vida, porque en Cristo cada día es una nueva oportunidad. Saludos a toda la audiencia, les saluda la Margarita Cruz, hermana de Ciudad Alabanza. En Moca saludamos a la audiencia de Radio Grito 1200 AM, 92.1 FM, HD4 93.3 FM y la red 93.7, Redefine tu Vida, y a todos los que se conectan a través de las redes sociales. Declaramos que este es el día que hizo el Señor y nos gozaremos en él. En la mañana de hoy vamos a estar orando para dar comienzo a la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para compartir en esta mañana. Amado Dios, que delante de tu presencia estamos, te damos gracias por este día. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a toda la radio audiencia, que esta palabra que ha de ser vertida sea de gran bendición para todos los que han de escucharla, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de ir a la palabra, también quiero compartir con ustedes y aprovechar esta oportunidad para invitarles a nuestras celebraciones en Ciudad Alabanza. Estamos ubicados en la carretera 444, kilómetro 0.4 en Moca. Nos reunimos los domingos a las 9:30 y los miércoles a las 7:30 p.m. y los viernes se reúnen nuestros jóvenes a las 7:30. También tenemos una iglesia hija en Aguadilla, en la urbanización El Prado, calle José Acevedo, C4. Allí nos reunimos los domingos de 10:30 y los jueves a las 7 p.m. Así que los esperamos. En la mañana de hoy, pues voy a estar compartiendo el tema: Dios está contigo en tus desiertos, en tus sequías y en tus tormentas. Y vamos a leer una porción de la Escritura para dar inicio en Éxodo, capítulo 16, versos del 1 al 8. Y dice la palabra del Señor: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muertos por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Vemos un pueblo que Dios hizo maravillas, ¿verdad?, en Egipto, para sacarlos conforme a su palabra, para llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. En ese trayecto, en ese caminar, se encontraron en el desierto. El desierto es un lugar árido, muy caluroso. Y en medio de esa situación, ellos comenzaron a quejarse. Después de haber visto las maravillas que Dios había hecho en Egipto, se les había olvidado. Y comenzaron a quejarse porque tenían hambre. Y allí, Dios, a través de su siervo, ¿verdad?, Moisés, les dice que les va a dar pan y les va a dar carne. Y conforme Dios había hablado, Dios proveyó carne y descendió maná del cielo, conforme dice la palabra del Señor. El pueblo, en ese caminar, como muchas veces pasa, que a veces nosotros quisiéramos que las cosas fueran
como nosotros queremos y muchas veces no entendemos que los planes de Dios es que nosotros podamos aprender a esperar en el Señor, porque los tiempos del Señor son perfectos. Y no solamente vemos un pueblo que se quejó porque no tenían nada que comer, sino que en Éxodos 17, del 1 al 6, dice que la congregación partió del desierto por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me van a apedrear. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpearás el río y ve. Y aquí yo estaré delante de ti y allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Vemos aquí un pueblo que en medio de las dificultades que estaban enfrentando cuando iban cruzando ese desierto, comenzaron a quejarse. Su fe se había debilitado, pero allí, en medio de ese desierto, Dios estaba allí. Dios proveyó no solamente el pan, les dio carne y les dio agua también. Muchas veces nosotros como seres humanos también pasamos por desiertos en nuestras vidas. Pasamos por momentos difíciles y comenzamos tal vez a quejarnos también y decir, Dios, pero ¿dónde tú estás en medio de mi situación? En este problema que yo tengo familiar o en esta situación de salud o en esta situación financiera. Y muchas veces también como el pueblo de Israel nos comenzamos a quejar cuando tal vez Dios ha hecho en nuestras vidas muchas maravillas, sanidades, nos ha suplido tantas veces, pero llegan momentos en que pasamos por esos desiertos, pasamos por esos momentos donde sentimos que nuestra fe se tambalea, pero el Señor quiere que podamos entender que ese desierto no es permanente, que ese desierto tiene una fecha de expiración, que a pesar de que ellos pasaron por todo ese proceso de pasar por ese desierto, Dios los sustentó. Dice la palabra que sus ropas no se envejecieron, ni el calzado se gastó. Dios los sustentó todo el tiempo que estuvieron en ese desierto. 40 años estuvieron allí y Dios los sustentó. Hasta que ellos lograron entrar, las generaciones pequeñas, porque los que salieron los primeros perecieron en el desierto, sino la nueva generación pudo entrar a esa tierra que fluye leche y miel. Muchas veces nosotros, wow, decimos, Señor, este desierto está fuerte, el calor de la prueba no lo puedo tolerar. Mas, sin embargo, si nosotros nos ponemos en un instante a meditar en cuántas bendiciones hemos recibido, en cuántos momentos de desesperación hemos estado clamando y Dios nos ha dado la mano, en este desierto que tal vez tú puedes estar pasando, Dios también te va a sacar adelante. Dios no te va a dejar morir en el desierto. Dios te va a sustentar. Dios te va a proveer todo lo que tú necesites, porque Dios nunca abandona a sus hijos. Dios siempre está ahí para darles la mano. Así que ese desierto tiene fecha de expiración. Él va a calmar tu sed, Él va a saciar tu hambre. Vamos a poder entender que Él tiene cuidado de nosotros, que si así como el pueblo sobrevivió y pudo entrar a esa tierra prometida, Dios también nos va a ayudar a nosotros a salir de nuestros desiertos, de nuestras situaciones, para poder alcanzar las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. El Señor no nos va a dejar morir en el desierto. Y así meditaba yo en el Señor cuando Dios me dio esta palabra. Y no solamente en el desierto, llegaron momentos en que muchos hijos de Dios pasaron por momentos de sequía, llegó una sequía grande y dice la palabra del Señor en Primera de Reyes, y vamos a hablar sobre eso ahora, sobre ese momento donde Dios también se glorificó en una manera especial. Y en Primera de Reyes,
en el capítulo 17. Dice la palabra del Señor. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den de allí de comer. Y él hizo conforme a la palabra de Jehová. Se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Cuando el arroyo se secó, dice la palabra, vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, sino solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después hará para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ella hizo como le dijo Elías, y comió Elías y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a través de Elías. Llegan momentos de sequías. Llegó un momento donde los cielos se cerraron por la desobediencia del pueblo de Israel. No llovió por lapso de 3 años. Y en ese lapso de tiempo, Dios sustentó a Elías, sustentó a esta viuda. Dice la palabra que no escaseó la harina ni el aceite de la tinaja. Pueden llegar momentos en nuestras vidas de desiertos, y pueden llegar momentos a nuestras vidas de sequía también, donde nosotros nos sentimos sin fuerza, sentimos que vamos a desfallecer, sentimos que nuestra fe se tambalea ante la adversidad. Sentimos: mira, ya no hay oportunidad. Esta viuda dijo: bueno, yo lo que tengo es un poquito de harina y ya lo último que voy a preparar, porque no hay nada más. Y cuando a veces pensamos que ya no hay nada más, que pensamos que esto es el final, mira, ya yo no tengo cómo resolver esta situación que tengo. Cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor, el Señor cambia ese panorama. El Señor es el que nos sustenta. El Señor es el que sacia nuestra sed. El Señor es el que, así como sustentó a Elías, que los cuervos le traían el pan y le traían carne, así Dios, en medio de nuestra sequía, ya sea cualquier situación familiar, económica, cualquier problema que tengamos, depositémonos en las manos del Señor. Porque también la sequía tiene una fecha de expiración, y no moriremos ni en el desierto, ni moriremos de sed, porque Dios es el que nos sustenta. El Señor es el que en todo tiempo está ahí para darnos la mano y no nos va a abandonar nunca. Dice la palabra del Señor que luego que pasaron esos años, esos 3 años, en el capítulo 18, dice la palabra del Señor en Primera de Reyes capítulo 18, en el versículo 41, dice la palabra del Señor. Voy a buscar por aquí. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada.
Y él le volvió a decir, vuélvete 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y di a Cat, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que estando esto en los cielos se oscurecieron con nubes y vientos y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Así que vemos que esa sequía también tenía una fecha de expiración. Llegó el momento en que tal vez aquel criado veía, primero salió y no vio nada. Elías le dijo, ve 7 veces más. Y cuando él regresa dice, veo una pequeña nube, como la palma de mi mano. Y él le dijo, esa es la lluvia. A veces decimos, Señor, wow, no veo nada. Pero si tenemos fe y confiamos en el Señor, vamos a ver esa lluvia que va a descender. Va a llegar esa lluvia de las bendiciones del Señor, porque las bendiciones del Señor siempre van a llegar a nuestras vidas. Dios va a suplir esa necesidad que tengamos, Dios la va a suplir. Dice la palabra en el libro de Joel. Me gusta escudriñar la palabra porque en la palabra el Señor nos fortalece en la fe. Dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Y en Joel capítulo 2, verso 23, dice la palabra del Señor en relación a este mismo tema que estamos cubriendo en esta mañana. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y el Señor dice que va a haber una restitución de lo que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros. Y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Así que en medio de esa sequía, en medio de cualquier situación, el Señor nos promete que va a llegar esa lluvia temprana y tardía. Lo muerto vive, lo seco reverdece. El favor de Dios va a estar con nosotros. El Señor hace lo imposible posible y vamos a ver que si confiamos en el Señor, va a llegar esa lluvia de sus bendiciones. Pero de sed, tampoco el Señor nos va a dejar morir. Así que en tus desiertos y en tus momentos de sequía, el Señor te promete. No te dice que no vamos a estar exentos de pasar por desiertos ni por sequía, pero ciertamente el Señor te promete que ahí en medio de tus desiertos el Señor va a estar contigo. Que ahí cuando estás pasando por los momentos de sequía, de sequedad espiritual, Dios va a estar ahí para fortalecerte en la fe, para ayudarte, para que tú puedas ver la gloria de Dios manifestarse en nuestras vidas. No permitas que el enemigo ponga pensamientos negativos, no lo vas a lograr. El enemigo te va a decir, Dios te abandonó a tu suerte en el desierto. Dios se olvidó de ti. Mira lo que tú estás pasando, lo que tú estás viviendo. No. Reprendamos esos pensamientos negativos y digamos, no, si Dios me permite pasar por esta situación, no me va a abandonar. Dios me va a dar la fortaleza para salir adelante y yo voy a ver la mano de Dios obrando en una manera especial. Así que Dios no nos va a abandonar en los desiertos ni en la sequía. Y en medio de esos desiertos y en medio de la sequía, también llega otra situación a la vida. Llegan las tormentas. Y wow, cuando llegan esas tormentas con esos vientos que pensamos que nos van a tumbar, que nos van a derrotar y pensamos, wow, esto está fuerte, estoy pasando por una turbulencia, una tormenta fuerte. Y todos sabemos de las tormentas, vivimos lo que fue un huracán María y sabemos cómo soplan los vientos. Y que cuando ruge ese viento las personas se esconden, wow, ¿qué vamos a hacer? Y vemos en el libro de Marcos, nos vamos a ir ahora al Nuevo Testamento, y vamos a ver cómo enfrentaron los discípulos del Señor en el capítulo 4, en el verso 35.
dice la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó, dice la palabra, una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Así que vemos cómo los discípulos que estaban con el maestro, en un momento determinado, lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Porque temieron cuando vieron cómo se levantaban las olas, cómo el viento golpeaba. ¿eh? Y vemos que muchas veces nosotros también cuando pasamos por esas tormentas de nuestra vida, por una situación familiar, problemas tal vez con los padres que tienen problemas con sus hijos, problemas financieros, problemas de salud, llegan las tormentas y puede pasar X cantidad de tiempo, porque hay situaciones que pueden tardar meses, pero otras pueden tomar años. Ciertamente, si nosotros nos ponemos en las manos del Señor y confiamos en el Señor y clamamos a Él, el Señor va a calmar esa tempestad. El Señor tiene el poder, como dice la palabra aquí, reprendió los vientos y dijo al mar, calla y enmudece. Cuando nosotros clamamos y le pedimos al Señor que nos ayude en medio de cualquier situación, el Señor tiene el poder y la autoridad para hacer que ese mar, esa turbulencia que ha llegado a nuestras vidas, también termine. Pensamos muchas veces, wow, Señor, este viento, esta tormenta, esto, yo no esperaba que esto me llegara a mi vida, yo pensé que todo iba a ser color de rosa. Pensamos muchas veces, wow, esto no debió de haber pasado a mí, ¿por qué me tocó a mí? ¿Por qué me toca vivir este vía crucis a mí? Pero el Señor te dice en esta mañana que el Señor está ahí para calmar esa tempestad. El Señor echa fuera el temor, la angustia. El Señor nos escucha cuando nosotros clamamos a Él. Él no nos va a dejar solos en la barca. En la barca de nuestra vida el Señor está presente. El Señor es todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Él dice en la palabra en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando nosotros clamamos, hay respuesta. Cuando nosotros buscamos el rostro de Dios, vamos a ver la mano de Dios obrando en una manera especial. No podemos dejar que la duda nos atormente. No podemos dejar que el miedo nos arrope. No podemos dejar que la circunstancia que estamos viviendo nos quiten la mirada del Señor. No pongamos la mirada en el problema, no pongamos la mirada en lo que estamos viviendo o en lo que nos rodea. Pongamos la mirada en aquel que tiene el poder para calmar la tempestad, en aquel que tiene el poder para sustentarte, en aquel que tiene el poder para calmar la sed. Porque para Dios no hay nada imposible. Él hace lo imposible posible. Por eso tenemos que confiar cada día que pasa. La gente dice, ay, las cosas se están poniendo tan difíciles en este mundo, cuántas cosas están pasando ahora mismo a nivel del mundo, terremotos, vemos huracanes, guerras, y vemos que las personas están en una ansiedad, en un temor de que no saben qué les espera para mañana, qué esperamos para el futuro. Pues tenemos que descansar en el Señor. Dios está en control, Dios está en control de todas las cosas, porque el cielo gobierna. O sea, Dios está en control y nada se escapa de sus manos. El Señor nos va a dar las fuerzas para seguir hacia adelante. Día a día es cuestión, un día a la vez. Señor, gracias por este día. Gracias por la fortaleza de este día. Demos gracias al Señor cada día. Vivamos el día de hoy confiando, porque el mañana el Señor está en control. Dios nunca nos ha abandonado y no nos va a abandonar.
Y dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos. Vamos a ver el capítulo 27, en el verso 18. Y habiendo corrido a Sotavento, hablamos ahí de cuando Pablo fue llevado, tenía que ser llevado a Roma porque lo llevaban preso. Cuando iban en esa embarcación que lo llevaban, dice que fueron combatidos en el versículo 18 del capítulo 27 de Hechos. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, acosados por la tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Habían perdido toda esperanza de salvarse. Dice aquí que cuando ellos iban en ese trayecto se levantó una gran tempestad. Y cuando ya ellos empezaron a pensar que ya no había esperanza, ya aquí nos vamos a ahogar, ya no vamos a salir de esta, no hemos logrado que esta embarcación llegue a un lugar seguro, el viento está muy fuerte, la tormenta, no hay visibilidad. ¿Cuántas cosas estaban pasando? Y ya cuando se sentían ya que no había esperanza, viene el apóstol y les dice, los exhorto en el versículo 23, a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Con todo esto es necesario que demos en alguna isla. Y vemos en ese versículo al final, en el 44, y los demás lograron tirarse en tablas y en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Wow, enfrentaron una tormenta. Estaban allí todos, ya habían perdido toda esperanza de salvarse. Pero dice la palabra del Señor que Pablo le dice, el ángel del Señor ha estado conmigo y me ha dicho que ninguno va a perecer. Hubo momentos de duda donde dice la palabra, que no lo leí, pero está ahí, que los soldados hasta pensaron en matarlos a todos, porque aquí se va a escapar todo. Pero el centurión, para salvar a Pablo, le dijo, no, vamos a echarlos en las tablas, en lo que haya. Y lograron todos salir adelante. Por lo tanto, en esta mañana, el Señor quiere que entendamos que en medio de tus desiertos, en medio de tus sequías y en medio de tus tormentas, nunca el Señor nos va a abandonar. Qué tremendo saber eso, que el Dios que le servimos, el Dios que amamos, nos cuida, nos protege, que el enemigo no tiene parte ni suerte, que el enemigo no nos puede robar las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que en esta mañana le damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia. Y yo quiero hacer una oración para que el Señor fortalezca la fe, para que el Señor te ayude a salir adelante y que tú puedas entender que en medio de tu proceso, que en medio de tus circunstancias, que en medio de tu desierto, de tu sequía, de tus tormentas, el Señor nunca te va a abandonar y Él va a estar ahí contigo como poderoso gigante. Amado Dios, en esta mañana yo te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Y yo te pido que esta palabra sea de bendición a todos los que están escuchando, Padre, todos los que están a través de las redes sociales, que esta palabra sea de bendición. Padre, que tú seas reprendiendo las tormentas, saciando los que están pasando por una sequía espiritual, que tú reprendas, Señor, al devorador y en medio de los desiertos puedan salir adelante, que podamos entender que en medio de los desiertos, de la sequía y de las tormentas, tú nunca nos has abandonado y que tú estarás ahí a nuestro lado como poderoso gigante para darnos la victoria, para sacarnos en victoria hacia adelante, Señor. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es como una semilla plantada que germina y da fruto en los corazones. Bendecimos, Señor, a cada vida en una manera especial, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios me los bendiga en una manera especial y damos gracias a Dios por sus ricas y abundantes bendiciones.
Dios me los bendiga a todos. Esto ha sido Refrescando tu Vida con el pastor David Abreu. Recuerda, Dios tiene un propósito para ti y cada día es una nueva oportunidad para caminar en su gracia. Nos encontramos en el próximo programa.